Este mes de septiembre, mis queridos hermanos, ha sido una experiencia muy bonita el recordar nuestros himnos nacionales, el recordar esos momentos preciosos cuando éramos pequeños e íbamos a la escuela, esos momentos en donde cada 15 de septiembre, en otros lugares de Latinoamérica, probablemente otro día diferente al 15 de septiembre, pero el día que haya sido, ha sido un día muy especial para nuestros países. El 15 de septiembre de 1821 se declaró en realidad en muchos de nuestros países latinoamericanos la independencia de nuestros pueblos. Y al decir independencia, estamos hablando de que ya no estábamos bajo el dominio de España, el dominio de los españoles. España lo que nos heredó fueron 500 años de religión y tradición. Vinieron a América y nos impusieron sus costumbres, nos impusieron sus tradiciones y nos impusieron su tradición. Durante 500 años Latinoamérica estuvo subyugado por los españoles, pero un día los pueblos tuvieron que despertar. Y cuando los pueblos despertaron y abrieron los ojos, se levantaron en armas y comenzaron las guerras de nuestros pueblos para liberarnos de ese yugo de los españoles. Sin embargo, debemos entender también que libertad de un país que estuvo sobre nosotros no significa la libertad espiritual. Probablemente hemos tenido libertad civil, pero no hemos tenido muchos de nuestros pueblos la verdadera libertad, que es la libertad en el Señor Jesucristo. Cuando yo voy a la Biblia, recuerdo unas palabras maravillosas del Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, encuentro lo que el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué tal si lo dicen conmigo 3 veces? Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Están conmigo, hermanos? San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2 veces más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego el Señor Jesucristo dijo que esa libertad, la verdadera libertad, estaría en Él. Cuando leo esta frase de y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, luego dice: y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. No tenemos hermanos aquí de la República Dominicana, pero en la bandera de la República Dominicana aparece una Biblia abierta y aparece esta frase: la verdad os hará libres. Si usted no lo cree, vaya al internet, lo que sea, y busque la bandera de la República Dominicana. Y me gusta porque tienen una Biblia abierta con esta frase que Jesús pronunció hace más de 2000 años. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay, hermanos, no hay vida más desdichada para un ser humano en vivir bajo la esclavitud. No hay vida más torturante, no hay vida más terrible para un ser humano el hecho de vivir como un esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos no cuentan con privilegios, porque los esclavos no cuentan con libertad, porque los esclavos no tienen opinión propia, porque los esclavos no tienen su propio criterio. Ser esclavo, como dijo el Señor Jesucristo, significa estar sujeto a aquel que es nuestro amo.
Y en otras palabras, un esclavo no goza de ninguna libertad. No hay libertad religiosa, no hay libertad espiritual, no hay libertad social, no hay libertad moral, no hay libertad económica, no hay libertad política, porque ser esclavo en aquellos tiempos significaba como una persona sin alma, significaba como un objeto, como una cosa, significaba que el esclavo, la persona, era propiedad de su amo. Pero Jesucristo nos enseñó esta frase, hermanos, dicha por poetas, escritores, filósofos, usada por políticos de todo el mundo. Y esta frase ha resonado en todo el universo cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nuestros pueblos fueron libertados, los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, los ecuatorianos, los puertorriqueños, los colombianos, hermanos, los venezolanos, los peruanos, todos nuestros pueblos, cuando fueron liberados y comenzaron a vivir en libertad e independencia de otro país que los tenía subyugados, yo me imagino que fueron los días y el comienzo más glorioso para nuestros pueblos. Vivir en libertad, saber que ya no están bajo el dominio de un imperio, con la imposición de un país sobre sus vidas. Y quiero hacer esta relación. Ahora imaginémonos nosotros, como dice la Biblia, vivíamos nosotros en esclavitud del pecado, como lo dijo Jesús. Éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, gracias a la sangre de Cristo, gracias al sacrificio del Señor, gracias al sacrificio del cielo, ustedes y yo podemos gozar de la plena libertad que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que no somos más esclavos, ahora somos libres para vivir en la persona del Señor Jesucristo. Para tener nuestra libertad se tuvo que pagar un precio muy alto, y ese precio no fue el precio de otras vidas humanas. Para nuestra libertad, el precio que el cielo pagó, el precio que Dios pagó, fue el precio de la sangre del Señor Jesucristo. No estamos hablando de cualquier sangre, estamos hablando, como dice el apóstol Pedro, estamos hablando de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es una sangre que vale más que el oro, que vale más que la plata, que vale más que todos los tesoros del mundo. La preciosa sangre del Señor Jesucristo. Somos libres por la sangre del Cordero de Dios, y eso debe de impactar nuestras vidas. Debe de darnos alegría el hecho de entender que no solamente ahora somos libres porque gozamos de la libertad, que no estamos subyugados a otro pueblo, pero somos libres porque Cristo pagó el precio de nuestra libertad. ¿Por qué no le brindo un aplauso fuerte a nuestro Señor? Porque fue Él quien pagó el precio de nuestra libertad allá en la cruz del Calvario. Qué triste, porque la esclavitud fue la forma más horrenda en la que vivían muchos de nuestros pueblos, de nuestros antepasados. Muchos de ellos que tuvieron que sufrir, tuvieron que huir y tuvieron que enfrentarse también a las armas. Pero gloria a Dios por ellos, pero más gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie pudo pagar el precio de nuestro rescate. Nadie pudo pagar el precio de nuestra salvación. Yo creo que debemos estar agradecidos por las libertades que disfrutamos en una nación libre como es Estados Unidos. Debemos de aprovechar al máximo las libertades que tenemos en este país. Pero déjenme decirle que a pesar de los grandes sacrificios que otros han hecho por alcanzar la libertad todavía no ha llegado para muchos. Y hablo de la libertad espiritual. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, lo que leemos es que los judíos fariseos, los religiosos, le estaban diciendo a Jesús que ellos eran libres y que ellos no eran esclavos de nadie. Y Jesús, hermanos, en su propia cara les recrimina y les dice que ellos son esclavos del pecado. Y Jesús va más allá del pecado y les dice: vosotros sois hijos del diablo porque procuráis matarme. Y Jesús les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
hará libres. Hermanos, cuando un pueblo vive sometido, cuando un pueblo vive en la ceguera espiritual, no se puede decir que es un pueblo libre. Cuando un pueblo vive subyugado, con los ojos cerrados, cuando un pueblo vive sujeto a una religión, no es libre. Pero cuando Cristo entra en su vida, comienza la verdadera libertad. La Biblia dice que en otro tiempo nosotros también éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que nosotros en otro tiempo vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, pero gloria a Dios que la Biblia dice que ahora nuestro reino es el reino de la luz, el reino de nuestro Dios. Vivíamos en las tinieblas, hoy vivimos en la luz. Estábamos destinados a condenación, pero alguien vino y pagó el precio. Nuestro Dios, el Padre Celestial, envió a su Hijo desde el cielo para escribir con su propia sangre libertad del pecado. No somos más esclavos. Ahora podemos tener libertad para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Hermanos, tenemos que vivir en la verdadera libertad que encontramos en Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos de ustedes esta mañana se declaran libres en Cristo Jesús? Declarémonos libres, porque Él nos ha hecho libres con su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Saben, mis queridos hermanos? El cielo ha pagado un precio muy alto por nuestra libertad. Cristo dejó el cielo y vino a la tierra para hacernos libres. No nos ha redimido del pecado, y no nos redimió con oro y plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nuestra libertad del pecado y condenación eterna le costó a Dios la vida de su propio Hijo. Cuando yo pienso en el sacrificio del Señor Jesús, yo pienso que muchas personas piensan, es verdad, nuestra salvación es una salvación gratis para nosotros. ¿Le costó a usted algo la salvación? No. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, este es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A mí la salvación no me costó nada. A usted la salvación no le costó nada. Pero a Dios le costó la muerte de su propio Hijo. A Dios le costó la sangre de su propio Hijo. Para Dios hacer la creación no le costó. Dios solamente decía con su palabra, hágase las estrellas, y las estrellas se hicieron. Háganse la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y el sol y la luna se hicieron. Sepárense las aguas de las aguas, y las aguas se separaron. Para Dios hacer la creación no le costó nada, pero salvarlo a usted, salvarme a mí, darme la libertad que yo tengo ahora, le costó a Dios la sangre de su propio Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso debemos estar agradecidos y debemos de bendecir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre del Señor Jesucristo. En Él tenemos libertad, en Él tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Saben, mis queridos hermanos, muchos hijos de Dios se declaran libres, pero todavía viven en esclavitud. Son como el pueblo de Israel. Durante 430 años habían permanecido esclavos. Generación tras generación, los padres, los hijos de los hijos y los otros hijos de los otros hijos habían nacido en esclavitud. Un día Dios los rescató de Egipto, y cuando iban en el desierto, muchos de ellos no aprovechaban esa libertad. Querían seguir viviendo como esclavos, querían regresar a Egipto, porque la única condición de vida que ellos habían tenido en su vida era la de vivir como esclavos. No estaban acostumbrados a una libertad, preferían regresar a Egipto para seguir viviendo como esclavos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, conociendo a Cristo, somos esclavos? Esclavos de nuestros hábitos, esclavos de nuestros propios resentimientos, esclavos de nuestros pensamientos, esclavos de nuestros sentimientos, esclavos de nuestra mala conducta, esclavos de nuestra mala forma de hablar, esclavos de
nuestros pensamientos, esclavos de nuestras adicciones, esclavos de nuestras costumbres y malos hábitos en nuestra vida. Si usted ha sido libre por Cristo, entonces viva como un hombre libre. Si usted es una mujer liberada por Jesús, entonces viva como una mujer libre. Si yo soy libre, tengo que vivir como un libre y no como un esclavo. ¿Cuántos hijos de Dios siguen viviendo como esclavos, como si no fueran libres? Usted y yo hemos encontrado plena libertad en Cristo Jesús. No viva más como esclavo, no viva más siendo esclavo de su resentimiento, de su falta de perdón, de sus malos pensamientos, de su mala dirección, de su mala conducta, de su mala forma de vivir. Porque eso significa que aunque usted es libre, está viviendo como esclavo. Y el Señor Jesús dijo: pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para mí la verdad está en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora tenemos libertad. Antes éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos de nuestros pensamientos. Pero ¿por qué no le da un aplauso? Porque hoy somos libres, libres en Cristo Jesús. Pero libres ¿para qué? Libres para venir a la iglesia, libres para cantar, libres para adorar, libres para bendecir el nombre de Dios. Y sabe que por hoy, si quiere, somos libres para decirle a Dios: aleluya, gloria a Dios, porque somos libres en Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. En Él tenemos plena libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque solo tú nos haces libres. Señor, te pido que si somos libres, te pedimos, Señor, que podamos vivir en la libertad que tenemos en ti. Gracias por tu palabra maravillosa. Y gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Si hay alguien que no conoce a Cristo, pero que quisiera conocerlo esta mañana, ¿por qué no levanta su mano y dice: pastor, yo quiero ser libre en Cristo, yo quiero encontrar la libertad en Cristo Jesús? Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, ore por mí, yo quiero tener la libertad en Cristo Jesús. Habrá alguien que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien? Habrá alguien entre nosotros. Levante su mano: yo quiero orar por usted. Muy bien, Padre, bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.